Os hemos convocado aquí para presentaros por tercer año el festival el Dona Festival del Día de la Mujer, ¿no? Que coincide con el Día de la Mujer. Este año va a ser el día 6 de marzo, se va a hacer a partir de las 15:30 y se hará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El cartel de este festival está compuesto íntegramente por artistas y DJs mujeres, por eso nos acompaña Kiki aquí a mi izquierda. Hecho que ha sido pionero y único en nuestro país desde que se puso en marcha esta iniciativa. Dona Festival nació con participación exclusiva de artistas locales, incluyendo en su segunda edición artistas también nacionales. Ahora ya en esta tercera edición, Dona Festival da un paso más y cuenta con un cartel de artistas internacionales. La verdad que para la Consejería de Turismo e Internacional, que yo soy concejal de Turismo e Internacionalización, pues para mí es un honor respaldar este evento, ¿no? Eventos como este nos ayudan a desestacionalizar y a darle visibilidad a sectores y en este caso a las mujeres, que para mí es un honor y un orgullo. Sin más, voy a darle la voz a Víctor, presidente de Fontur. En cuanto a la iluminación, el sonido, el espectáculo, va a ser la productora valenciana VFV junto a Starboy. Son especialistas. Todo lo que se va a hacer es promotores y productoras y empresas valencianas. Siempre lo hacemos así desde Fontur, de la Comunidad Valenciana. Esto es muy importante que quede claro. Son especialistas en hacer eventos, son los responsables pues, con hacer el piro musical del día 29 de la Mascleta Vertical, o el piro musical de Sueca, o los festivales 90 Homenaje a la Ruta, que es Ricardo Caballero y Vicente Ferrer, ¿no? Que son especialistas en hacer las cosas bastante bien, creo, en esta ciudad. Dicho esto declarado, pues va a ser un espectáculo de iluminación y sonido bastante bueno. Hay que tener en cuenta que es la joya de la corona, la Ciudad de las Ciencias, es el mejor lugar emblemático, con todo mi respeto para la Marina. Agradecer a Viseñores también, que el primer año nos brindó la oportunidad de hacerlo allí, pero por un tema de espacio y logística, pues se decidió, llegamos a un acuerdo con el convenio que tenemos, Fontur, con el secretario autonómico, el cual siempre nos escucha y nos ayuda y colabora con todo, con Francesco Lomer, y se decidió desde hace 2 ediciones hacerlo en la Ciudad de las Ciencias, que también es magnífica junto con la Marina. Creo que son 2 lugares fantásticos de nuestra ciudad, ¿no? Dicho esto y aclarado, por un tema de aforos y de que esté más céntrico y demás, aunque la Marina ya está desestacionalizada y para mí es la ciudad, y el Cabañar me encanta, que te voy a decir a ti, pues bueno, este año deciros que estamos a 15 o 20 días del evento. Las entradas, como ya ha dicho Emiliano, tienen que ser a través de la web diadeladona.com, por un tema de aforo y controlar el tema de, como bien dice la ley de espectáculos. Pues deciros que estamos a más del 50% del aforo ya, tienes que entrar y descargarte la invitación. En cuanto a edades, es mayor de 16 años, la participación es bastante amplia porque hay artistas de todos los estilos y edades y musicales, y desde Remember con Charo o Trap o Rap o Remember o Techno o de todos los estilos, se va a tocar para todas las edades. O sea, no es un perfil de estado de festival que solo es para un perfil de música o de edad. Desde que se abran las puertas hasta que se cierren, todo el mundo tiene cabida, es una fiesta y un festival para cualquier tipo de edad y de estilo musical, con lo cual va a ser fantástico. No va a faltar, alguien dice, bueno, ¿y va a haber alimentación Food Trucks? También va a haber alimentación Food Trucks, con lo cual es fantástico. Pero que quede muy claro que es porque llegan muchos mails a la página web de puedo ir con mi sobrino, puedo ir con mínimo 16 años, y sí que insisto que se descarguen las invitaciones porque faltan 20 días y estamos a más del 50% del aforo que se las han descargado. Siempre hay un 20 y un 30% que fallan, que se la descarga y luego no va, pero bueno, que sepáis que podrán entrar y salir, con lo cual pinta que va a ser un éxito rotundo. Hemos hablado con una promotora 2 que lleva las mejores salas de la ciudad de ocio y se han involucrado, con lo cual está haciendo un gran trabajo Chimo, Noelia, con las redes sociales y se está haciendo una comunicación fantástica, y más a partir de hoy de la rueda de prensa con los medios que vienen a cubrirlo, más los que luego rebotaron la nota de prensa.
estamos súper contentos, dicho esto. Decir que ese día, le voy a decir, toda la plantilla íntegra será de mujeres, desde la seguridad, desde el punto violeta, las camareras. Hay 2 o 3 personas que no hemos podido localizarlas que sean mujeres, que es los que van a llevar el láser y el sonido, pero estamos en ello. VFV está haciendo el máximo esfuerzo, pero que sepáis, bueno, Juanjo y yo, y lanzo un mensaje a los medios, y creo que es el único foco y altavoz que tenemos, que invitamos todos los años a todas las autoridades que son mujeres, y siempre vienen las mismas, luego se pegan aquí en el pecho de que el día de la dona, qué tal, pero que hagan presencia. Es muy bonito hacerse la foto en Instagram y el cartelito, pero hay que apoyarlas y estar ahí. Entonces siempre aparecen las mismas, Sandra Gómez, Pilar y Anaí, ¿no? Todos los años. El resto es muy bonito decirlo en las redes sociales, en Instagram o en Twitter, pero que vengan a apoyarlas y apoyar ese acto y ese evento, ¿no? Emiliano yo sé que va a venir. Sí, seguro. Ya lo metí en un compromiso ante todo. No, sí, en los medios. Pero bueno, que estamos desde las 17 horas hasta las 3, 3 y media más o menos, y que de verdad es un evento muy chulo, hay que apoyar a todas las artistas, el Día de la Mujer, y no es una reivindicación, es un día para que conste que en un sobre escenario están todas ellas que se lo merecen, y que esta tierra solo tiene músicos y artistas y pirotecnia y fuegos artificiales, y aprovechemos y hagamos uso de ello y lo vendamos con mucho orgullo. Dicho esto, no digo nada más y doy paso a... Bueno, buenos días, soy Cookie, es mi nombre artístico, y me llamo María de Paco, soy actriz y cantante valenciana. Y bueno, pues para mí es un orgullo poder estar en este proyecto, porque bueno, tengo 16 años y creo que como joven y adolescente es increíble poder representar a todas las jóvenes de mi alrededor que pues, quieren apoyo, que quieren estar ahí, que quieren estar presentes. Muchísimas amigas mías van a venir y para mí es increíble poder compartir esta experiencia con vosotros. Que para mí este proyecto es muy grande para poder empezar como artista. Llevo bastantes años como actriz, pero cantando pues estoy empezando, y os doy las gracias a todos por esta oportunidad. Y que nada, que estoy encantada, que esto se necesita, hace falta un día así. Y nada, de reconocimiento, pues eso, muchas gracias.